Hola comunidad de Alta Voluntaria, bienvenidos a este episodio un poco distinto, sí, porque vamos a empezar con unos anuncios parroquiales. Este será el último episodio de la serie por este 2025. Nos vamos a tomar un receso de fin de año para volver con más fuerza, contenido, energía y ganas de seguir conversando en este nuevo año 2026. Mientras tanto, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a ponerse al día con los 18 episodios que ya compartimos. Revísenlos, escúchenlos, recomiéndenlos. Si les gusta lo que hacemos, denle like, comenten, compartan, socialicen. Nos interesa muchísimo saber qué temas les gustaría que abordáramos cuando regresemos. Queremos volver recargados con contenidos que nos mantengan conectados como comunidad, dialogantes, reflexivos. Y como segundo aviso parroquial, en este diciembre, en estas fiestas de fin de año y Navidad, queremos enviar mensajes de cuidado desde ese rol y ese compromiso que tenemos con la responsabilidad colectiva, con el corazón en la familia y en el cuidado del otro. Si van a viajar, asegúrense de estar vacunados. Recuerden que en varias zonas hay riesgo de enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla. Por favor, si van a celebrar, no mezclen el alcohol con la conducción, no se arriesguen. Conducir bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas puede incrementar muchísimo el riesgo de accidentarse. Y la idea es que lleguen a celebrar estas épocas al lado de sus familias. Traten de no usar pólvora. Si van a asistir a fuegos artificiales y demás, dejen que quienes lo manipulen sean personas expertas en esto. Siempre con extrema precaución. Ya tuvimos este primer fin de semana de velitas y ya tenemos el reporte de que hay más de 300 personas que han resultado lesionadas con pólvora en Colombia. Más de 300. Y de esas personas, 106 son niños. No es justo. No es justo que una época de celebración, de estar en familia, de compartir, termine reuniéndonos en una sala de urgencia porque no supimos acatar recomendaciones a tiempo. Si quienes resultan heridos son niños, el impacto recae sobre familias enteras, sobre comunidades enteras. Este llamado no es solo individual, es para todos, es para cuidarnos unos a otros, pero sobre todo para cuidar a los más vulnerables. Desde Alta Voluntaria queremos que estas fiestas sean de alegría, pero también de responsabilidad, de respeto, por la vida propia, claro, pero también por la de los demás. Bueno, ahora sí, después de los anuncios parroquiales. Hoy cerramos este ciclo con un episodio que yo creo que para muchos es algo incómodo, pero es necesario. Toca fibras profundas de todos en el mundo de la salud y no me refiero únicamente a médicos, a todos. Cualquier persona que alguna vez haya señalado, haya juzgado o haya sido juzgado por un error. Hoy vamos a hablar de una palabra que genera mucho ruido en redes, que aparece en titulares, en grupos de WhatsApp, y es esa mal usada palabra negligencia. Y el episodio de hoy precisamente sobre eso, negligencia. ¿De quién? Del médico, del sistema, de las EPS, de las IPS o clínicas, de los pacientes que no vuelven a control, de los que se automedican, de los políticos que hacen recortes a los recursos de la salud, del miedo que acusa, de los medios de comunicación, porque también hay que decirlo, o de los periodistas que inflan titulares, de los usuarios que consultan primero en Google con la vecina, con el de la tienda y después ahí sea el profesional. Y hoy quiero que recorramos juntos esa palabra y que pues lo traigamos sobre la mesa. Hay un libro de Vicente Pastrana que salió hace varios años ya y que se llama De la medicina al mundo laboral. Esa palabra se volvió un comodín, se volvió un megáfono fácil, se volvió una etiqueta para que cualquier evento adverso, pequeño o grande, una palabra que a veces utilizamos sin entender, puede llegar a destruir reputaciones, a distorsionar realidades o apagar conversaciones que deberían ser más de aprendizaje y no de linchamiento.
Este episodio de hoy no es un monólogo, este episodio es un debate. Me gustaría mucho leer sus comentarios y sus apreciaciones en los canales en los que nos escuchan. Y de hecho también es un puente entre varios episodios de cosas que ya hemos hablado anteriormente. Es una conversación que puede atravesar nuestras culpas, nuestros miedos, ese síndrome del impostor que hace ruido con "y sí", pero también de nuestras propias negligencias, no individuales, sino como sociedad. Y con este abrebocas, yo creo, vamos a iniciar y entrar a este territorio que es incómodo, pero que también es honesto. ¿Qué es negligencia? ¿Quién la comete? ¿Qué hacemos con esa negligencia? Y pues lo primero que tenemos que decirle es que negligencia no significa lo que muchos creen. Y arranquemos con lo básico. ¿Qué significa esta palabra? Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar el Código de Ética Médica y en Colombia esto está legislado. Y se define esta palabra negligencia como la omisión del deber del cuidado. Todos los profesionales de la salud, no solo los médicos, estamos llamados al cuidado de los demás. Así que de acuerdo a esto, la definición de negligencia es esa omisión de ese deber del cuidado en las situaciones en las cuales se exige. Cuando el profesional, pudiendo actuar de manera adecuada, por alguna razón no lo hace. En otras palabras, no es mala suerte, no es únicamente la limitación de un sistema, no son esos eventos adversos que a veces son inevitables, porque sí, hay eventos adversos que aunque no nos guste son inevitables, y pues no es un error humano dentro de condiciones imposibles. Negligencia es no hacer lo que se debe hacer, pudiendo hacerlo y teniendo todo para hacerlo. Pero entonces, ¿por qué se usa la palabra como si fuera un comodín para todo? Ahí entra precisamente este capítulo de este libro que les mencionaba hace un rato, de la medicina al mundo laboral de Vicente Pastrana, y es el uso negligente de la palabra negligencia. Los medios de comunicación, las redes sociales, los canales de WhatsApp lo disparan como un gatillo muy fácil, como memes, como trending topic, o hasta incluso el tribunal instantáneo. No hay cosa más juzgadora que unas redes sociales. Las familias la invocan por dolor, por impotencia, por enojo. Los sistemas la utilizan cuando necesitan un culpable. Y los propios profesionales le tememos a la palabra como si fuera una palabra o una sentencia que definiera una carrera. Lo más inquietante es que la palabra se usa mal con muchísima frecuencia. Y cuando se usa mal, perdemos la oportunidad de entender muchas cosas. Perdemos la oportunidad de entender qué falló realmente, quién debió haber hecho qué condiciones estructurales impidieron actuar correctamente, qué aprendizajes se podrían tener para evitar que vuelva a ocurrir. Y empezamos a vivir en una cultura no de seguridad, no de prevención, no del cuidado del paciente, no de la seguridad del paciente, sino empezamos a vivir una cultura de castigo. Una donde muchos profesionales callan por miedo. Los pacientes sospechan por defecto, porque ya se sospecha de todo. Y las instituciones simplemente esconden para evitar titulares, sanciones, multas, visitas o cualquier otra cosa. Vamos a dividir este episodio por partes. Digamos que el uso de la palabra negligencia como tan a bocajarro requiere varias miradas y no quiero que quedemos con esa visión simplista únicamente de la palabra. Lo primero es pues esa herida invisible, de ese síndrome del impostor al peso del error, de esa sociedad que nos prohíbe equivocarnos. Hablábamos en el episodio anterior, en el episodio 17, precisamente sobre ese síndrome del impostor, sobre esa formación continua que castiga el hecho de equivocarnos. Y si bien en salud tenemos una responsabilidad muy grande que nos obliga a estarnos entrenando continuamente, es súper importante tener en cuenta que somos seres humanos. Y hay un lado muy duro,
precisamente de ese síndrome del impostor y es ese profesional que comete un error, cualquiera que éste sea, pequeño, mediano, grande, y puede llegar incluso a quedar marcado de por vida por el mal uso de la palabra. La medicina, la enfermería, la bacteriología, la terapia física, la ocupacional, son profesiones donde uno puede darlo todo y luchar para que todo salga lo mejor posible, pero que a pesar de eso algo puede salir mal. Como lo mencionaba anteriormente, hay efectos adversos, hay eventos adversos que son inevitables y que pueden llegar a pasar. Y precisamente por eso está ese consentimiento informado en donde firmamos y sabemos que podemos tener consecuencias que son inevitables, así sea el mejor cirujano el que esté interviniendo en esa sesión. Cuando ocurre o cuando sucede algo que inevitablemente puede salir mal, la narrativa siempre es la misma. Eso fue negligencia. No hizo lo que debía, seguro estaba distraído o lo demandaremos, porque eso también hace parte como de esa narrativa castigadora. Muchas veces detrás de ese uniforme hay alguien que no ha dormido en 3 días o alguien que ya tenía más de 40 pacientes en urgencias, alguien que no tenía insumos en el servicio, alguien que venía de una EPS que autorizó tarde o mal o nunca autorizó, porque también pasa. Alguien que avisó, que escaló, que insistió, pero que aún así el sistema no respondió. Ese profesional a veces se queda en silencio, porque en nuestro mundo admitir un error es un riesgo. Las clínicas, los hospitales, las EPS temen demandas. Muchos profesionales temen salpicarse. Y la persona que cometió el error teme perderlo todo. La cultura de seguridad, la real, la genuina, la que debería ir más allá y no quedarnos únicamente limitados en esa palabra negligencia, dice todo lo contrario. Y es que hablar del error salva vidas. Reconocer el error protege a otros. Y aprender de esos errores es una obligación ética de todos nosotros. Lo que perpetúa el daño no es errar, es ocultarlo. Y como dice esa frase que ya nos ha acompañado durante estos 18 capítulos, si no lo contamos aquí se nos queda atorado entre el esternón y la vergüenza. Que no nos tiemble la voz para hablar cuando toca hablar. También quiero que traigamos a colación ese episodio 2, en donde hablábamos de la otra cara de la moneda, sobre esa precarización laboral y sobre ese sistema de salud roto, no solo en este país, eso es algo que está pasando a nivel mundial. Y es que esa negligencia, comillas, también puede ser del sistema, también puede ser sistémica. Y Colombia lo sabe. Y este mismo libro que les traigo hoy como referencia en este capítulo, es que cuando hay negligencia desde el sistema, es un sistema de salud tan mal diseñado que empuja a los trabajadores de la salud hasta el límite. No duermes, no tienes tiempo de tu almuerzo, no tienes tiempos de descanso. Un sistema donde los que dan la cara todos los días son los que ponen la cara delante del paciente, ese médico, esa enfermera, ese bacteriólogo, pero no quienes diseñan las políticas, no quienes toman esas decisiones o quienes definen si hay recortes o quienes establecen los modelos de aseguramiento, las burocracias y todo ese pasillo de autorizaciones y demás. Qué pena, pero acá me atrevo a preguntar, ¿es negligencia del profesional cuando el servicio no tiene medicamentos? ¿Es negligencia del profesional cuando la EPS niega, retrasa o pierde trámites? ¿Es negligencia del profesional cuando no hay camas? ¿Es negligencia del profesional cuando el servicio está saturado? ¿O cuando despiden a un equipo entero para completar metas financieras? Porque también está pasando. Y esa precarización laboral a los que muchos profesionales de la salud están sometidos o hemos estado sometidos en algún momento de nuestro ejercicio profesional es una forma de maltrato institucional. Un trabajador precarizado es un trabajador más vulnerable al error. Todo esto sumado a lo que veíamos también en episodios anteriores sobre salud mental. Por eso la importancia de cuidar al que cuida, porque cuidar al que cuida es cuidar al paciente.
Y en este sentido, pues esto no es casualidad, simplemente es una falla estructural que favorece todo ese ambiente que induce al error y que adicionalmente cuando se comete lo quiere esconder. Por eso es importante siempre hablar, investigar, buscar la no repetición. Y también aquí tenemos que hablar de algo muy importante y adicional, y es esa negligencia del paciente. Con mucho respeto, pero también hay negligencia de parte de los pacientes. Aquí es donde muchos hacen silencio también, porque es más fácil señalar al otro, pero nosotros no, nos arriesgamos a hablar. Negligencia también es no seguir las indicaciones de tu médico tratante, abandonar los tratamientos que te dijeron son 7 días de antibiótico, pero al tercero ya me siento bien, entonces lo dejo de tomar. Eso es negligencia. Automedicarse, ir a la droguería y comprar cualquier antibiótico, gotas, pastillas y ojalá que las haya dicho el vecino. Consultar primero a TikTok, a la vecina, a la tía que sabe, a la farmacia y dejar al final, y muchas veces cuando ya ha pasado mucho tiempo y es poco lo que se puede hacer, ahí sí al médico y al profesional que los puede ayudar. No llevar a un niño quemado a tiempo a la consulta, por ejemplo, porque primero hay que ponerle el café, el tomate, No, eso también es negligencia. También es negligencia ponerse a manejar moto y bicicleta sin utilizar el casco, manejar sin utilizar el cinturón de seguridad, no volver a los controles médicos, no vacunarse antes de viajar a zonas de riesgo, tomar alcohol y luego conducir, no llevar a un adulto mayor a un chequeo básico en muchos años, ignorar los signos de alarma. Fíjense con estos ejemplos tan sencillos, tan cotidianos y tan claros, por qué la negligencia no depende únicamente de un profesional de la salud. También involucra al sistema, también involucra al paciente. Cuando hablamos de negligencia, es de negligencia de todo el mundo. Y aquí no se trata de señalar, pero sí se trata de que recordemos todos que la salud es una corresponsabilidad. La salud no está únicamente en manos del médico, la salud está en manos de cada uno de nosotros. Todos somos actores de nuestra salud, todos podemos prevenir, todos somos capaces de lograr el mejor estado de salud posible. Todos podemos cuidarnos y todos podemos cuidar a otros. Aquí en este tema o en esta sección tan apasionante, quiero meter un tema que todos conocemos, todos, y es el afán de tratar de resolver la vida entera por WhatsApp. Meta aquí cualquier red social que se le ocurra, pero el ejemplo es WhatsApp. Una cosa es la duda técnica de ¿será que esta inyección me la pongo así? Venga, no tengo claro si puedo mezclar este medicamento con ¿a qué hora me lo puedo tomar? Esta vacuna, ¿cómo la colocan? Una cosa es esa. Y otra muy distinta es pretender que nos hagan una consulta médica completa por WhatsApp, como si de pronto viniera la bolita de cristal en donde se pudiera adivinar lo que tiene la otra persona. Aquí todos lo entendemos. ¿Y por qué lo entendemos? Porque cuando hacemos estas consultas médicas por WhatsApp, pues no va a existir un diagnóstico médico serio, profesional, sin tener una historia clínica completa, sin hacer un examen físico, sin tener de pronto exámenes de laboratorio cuando se necesite, sin conocer el contexto del paciente, sin saber signos de alarma, sin saber antecedentes médicos. Y aún así, en la imaginación colectiva, el WhatsApp se volvió como un triage mágico, un mini consultorio portátil donde la gente espera que se adivine a distancia. Y aquí viene algo muy importante y volvemos a esa palabra de corresponsabilidad. Cuando una persona decide reemplazar la consulta formal por un mensaje fugaz, también puede incurrir en negligencia frente a sí misma, porque esas consultas express y sin todo el contexto y sin el examen físico completo, pues claramente que pueden inducir al error mucho más fácil. Por una falta de información,
se pueden llegar a decisiones, por ejemplo, tomar medicamentos que no corresponden, retrasar diagnósticos que sean críticos, perder tiempo valioso, ignorar signos de alarma, poner en riesgo la vida y la seguridad de las personas. Discúlpenme, pero la salud no funciona con emojis. Y la responsabilidad del paciente incluye que cuando una duda sea una duda técnica clara, es válida. Pero cuando es una consulta médica, hay que consultar de verdad. Porque así como exigimos la responsabilidad al sistema, a las EPS y a los profesionales de la salud, pues yo también me tengo que exigir a mí mismo responsabilidad. ¿Estoy cuidando mi salud o estoy buscando atajos? Ojo, pedir ayuda no está mal, ni dudar ni preguntar. Lo que sí está mal es esperar diagnósticos por WhatsApp, es exigir prescripciones sin valoración o enojarse porque no es posible determinar por escrito si de pronto ese dolor en el pecho será algo grave. La medicina no es adivinación y el profesional que dice no puedo darte un diagnóstico por WhatsApp no está siendo negligente, al contrario, está siendo ético. Y aquí también súper importante esta parte para tenerla presente. Y es todo este tema de las redes sociales, el tribunal pues de las redes sociales y esa nueva justicia express. El libro lo describe con una ironía feroz y es el honorable juzgado de las redes sociales. Hoy cualquiera puede lanzar una acusación sin contexto, sin historia clínica, sin evidencia, sin escuchar al equipo de salud. Y lo más impresionante es cómo se instala en segundos y con ese titular en negrilla subrayado con signos de admiración, negligencia médica y listo. Con esa frase ya tenemos titular, daño reputacional, amenazas, juicios, comillas, porque pues en las redes sociales sin el debido proceso. ¿Y saben qué es lo peor? Que esa reacción inmediata y visceral impide ver los matices que hay detrás. Y en lugar de preguntar qué pasó realmente, qué se omitió, qué limitaciones había, qué se puede aprender, preferimos la narrativa más corta. Además porque es la más fácil y nos obliga a no pensar, que es culpar. Y desafortunadamente culpar no transforma. Culpar no previene. Culpar no educa. Culpar solo tranquiliza el enojo, pero perpetúa el ciclo del error. Entonces, pues ya teniendo como todas estas ideas y estas afirmaciones, volvemos a preguntar, ¿negligencia? ¿De quién? De todos un poco y de nadie de manera absoluta. ¿Es culpa del sistema? Sí, cuando no garantiza los recursos ni las condiciones mínimas. De las instituciones cuando priorizan los indicadores sobre las personas. De los profesionales, porque también pasa cuando realmente omitimos el deber del cuidado del otro, que ese es nuestro llamado principal a hacer. De los pacientes, cuando no se hacen responsables de su autocuidado. De los medios de comunicación, cuando usan la palabra sin rigor, sin investigar. Y de las redes sociales, cuando convierten el dolor en espectáculo. Pero también es cierto, también es muy cierto, que la mayor parte de los trabajadores de la salud hacemos lo que podemos con lo que tenemos, en un sistema imperfecto, con jornadas interminables, intentando salvar vidas. La mayoría de los pacientes quieren cuidarse, pero no siempre saben cómo. Y la mayoría de los errores no siempre ocurren por, comillas, negligencia, esta palabra mal usada, sino por condiciones estructurales que nadie quiere abordar. Y que genera esposor y que genera este debate incómodo, entre otras cosas. ¿Cómo nos salimos de ese juzgado de las redes sociales, por decirlo de alguna manera? Y podemos avanzar hacia una cultura real, hablar del error sin miedo. No normalizarlo, ojo, y no como, bueno, un error más, un error menos, no. Pero sí hablando del error sin miedo. Cuando lo escondemos se perpetúa. Protegiendo al profesional que reconoció una falla, porque es un ser humano. Entendiendo que la seguridad del paciente no depende de un único profesional, es una construcción colectiva, en donde todos tienen que ver, estados, instituciones, aseguradoras, todos.
dejando de utilizar la palabra negligencia como arma y sin la responsabilidad que requiere, educando a las personas en ese autocuidado, y ese es también nuestro llamado. Pilas con lo que revisamos en redes sociales. No toda la información que dice ser de salud científica o técnica es correcta. Así que es muy importante fortalecer canales de información en salud adecuados, certeros, coherentes, y además educando a las personas en hacer un uso responsable del sistema, fortaleciendo esos sistemas de reporte, de análisis, de aprendizaje, pero también recordando que detrás de cada historia clínica hay una persona, no solo el que la diligencia, sino también el paciente. Hay personas involucradas. Por tal razón es salir una parte de ese reporte frío y abstracto y concentrarse en que somos seres humanos atendiendo seres humanos. Equivocarse es de humanos. Aprender del error es obligatorio. Destruir al que se equivoca solo nos empobrece como sociedad, y como siempre, para cerrar, si no lo contamos aquí, se nos queda atorado entre el esternón y la vergüenza. Feliz Navidad, próspero año nuevo, nos vemos en un 2026 cargado de nuevos temas. No olviden dejar sus comentarios, compartir el episodio, bienvenido al debate, bienvenida a la conversación, todo desde la construcción colectiva. Felices fiestas para todos.